Ser podcast. Jesús Callejo, una semana más, bienvenido de nuevo a Ser Historia. ¿Qué tal, Nacho? Bien hallado. Y además en este caso de cuerpo presente. Totalmente. Comenzábamos el programa escuchando un fragmento de una entrevista que yo hice hace mucho tiempo con nuestro querido Paco Pérez Avellán, que en paz descanse, hablando de lo difícil y de lo fácil al mismo tiempo que es matar, ¿no? Y lo complicado y desde luego que no es recomendable para nadie por todos los problemas que supone luego esconder el cadáver y ese tipo de cosas, ¿no? Y que es muy, muy sucio. No te compensa, no te compensa. No compensa en absoluto, desde luego. Pero fíjate, nos ha llamado siempre la atención, yo lo he comentado muchas veces, el otro día en el podcast de Dentro de la Pirámide, que tengo en Podium Podcast, dedicado a Egipto, que lo dediqué al mundo de Agatha Christie y Egipto, decía una cosa que yo creo que he comentado en más de una ocasión aquí. Yo comencé mi primer libro con 10 años, más allá de los libros que leías de cosas infantiles, tebeos, cuentos y tal. El primer libro que yo leí fue El tren de las 4:50 de Agatha Christie. Una historia de Miss Marple con un asesinato, ¿no? En dos trenes que confluyen en un punto y una mujer que está en uno de los vagones de un tren ve lo que sucede en el otro cuando pasan. Y eso me marcó, no tanto desde el punto de vista que me traumatizó, sino que me cautivó la historia de los crímenes, que es algo que fascina a muchísima gente, ¿no es así? ¿Qué edad tenías en ese momento? 10 años. 10 añitos, ¿no? Claro, pues, y terminas como has terminado ahora. Claro, empiezas leyendo a Agatha Christie y acabas dirigiéndose la historia. Claro, sí. Estas son las consecuencias que tiene por leer buena literatura. Vamos, claro. Que no es lo habitual, es verdad que en un niño de 10 años, pero también es verdad que despierta y abre la mente, ¿no? También a otras posibilidades y sobre todo a otra forma de entender la realidad. Bueno, yo creo que es algo que fascina siempre el crimen, los asesinatos. Ya sabes que en general los malotes parece que atraen más a nivel cinematográfico y a nivel de novela, sí, que los buenazos. Y es cierto que Miss Marple, por ejemplo, pues generó todo una saga, ¿no? Que las mujeres fueran investigadoras, hasta el punto que Jessica Fletcher, en fin, la famosa protagonista de la serie Se ha escrito un crimen, que llegó casi a 300 episodios, está basada en Miss Marple, pero también está basada, esa Jessica Fletcher, esa abuelita entrañable, está basada en el personaje del que vamos a hablar hoy, de Frances Glessner, porque también tuvo mucho que decir dentro de la medicina forense y mucho que decir en la cuestión de resolver crímenes que en un principio parecían irresolubles. Claro, pero fíjate, estaba pensándolo ahora, Miss Marple y Glessner tienen como elementos en común no solamente ese lado femenino en la investigación, sino que además hilaban muy fino, ¿no? En el caso de Miss Marple era el ingenio quizás para leer también la psicología de los participantes en un crimen, y Glessner también leía la psicología de ese criminal sin estar delante de él por medio de esas miniaturas extraordinarias que hacía que siguen sorprendiendo y siguen alucinando a la gente, ¿no? Esa es la gran aportación a la medicina forense, hasta el punto que se la considera nada más y nada menos que la madre de la medicina forense. Y de hecho fue una mujer pionera en la criminología. Bueno, el hecho de que tuviera una gran fortuna también ayudó bastante, ¿no? Bueno, en aquella época las mujeres no se dedicaban a estos menesteres de ir investigando y resolviendo crímenes, pero sí tenía mucho interés, fíjate, y en este caso gracias a Arthur Conan Doyle, más que a Agatha Christie, y sobre todo pues Sherlock Holmes la fascinaba, ¿no? Eran sus lecturas de juventud. Y ella siempre estaba como muy obsesionada por estudiar lo mismo que hacía su hermano George, que fue a Harvard, y sin embargo ella no podía, como era mujer, pues decía, ahora tú te quedas aquí, y además pues haciendo los menesteres de los que se suponía que tenía que hacer una joven dama de la época, pues ir a salones de baile, ir a salas de concierto e intentar encontrar un pretendiente cuanto antes. Y efectivamente, le encontraron un pretendiente, que era un abogado, y se tuvo que casar muy, muy joven, con 19, 20 años, tuvo 3 hijos, en fin, una vida pues muy adecuada a la clase alta en la que ella pertenecía, porque ella era una mujer rica. De hecho, su padre fue el presidente de la compañía internacional Haverster, que estaba dedicada a la maquinaria agrícola. Entonces, bueno, pues toda esa herencia, todo ese dinero luego sirvió
para crear algo que es muy importante y por lo que también es conocido. Aparte, ahora entraremos un poco en esas maquetas que ella hacía, ¿no? Pero fundó el Departamento de Medicina Legal de la Universidad de Harvard y es el primero, ¿no? Dedicado a la medicina forense de los Estados Unidos. O sea, que ya solo por eso ya tendría un nombre en la historia. Pero es que además, como estaba muy interesada en la criminología, al final, claro que estudia criminología, tiene que ir a Boston, allí descubre pues un gran forense, un gran amigo suyo, que también era de su hermano, que es Josh Burgess Magrat, y a partir de ese momento pues entra en lo que se llama ese apasionante mundo de la criminología y no se le ocurre mejor solución, utilizando sus habilidades de juventud, que crear estos dioramas, estas maquetas, estas casas de muñecas, donde se recrea punto por punto con una obsesión por el detalle absoluto, se recrean escenarios del crimen reales pero irresolubles, de tal manera que el investigador, fijándose en esa maqueta, tiene que descubrir los datos que conducen a la resolución del crimen. Y claro, y esos datos, como te puedes imaginar, muchas veces son tan puntillosos, que solo el haber hecho esa labor es lo que la han convertido pues, en la gran dama del crimen, ¿no? Mucho más que a Miss Marple y a Jessica Fletcher, porque en este caso estamos hablando de una persona real, de carne y hueso, y es ni más ni menos que Frances Glessner Lee, que descubre realmente esa gran vocación cuando ella tenía 52 años, no antes. Muy bien, Jesús Callejo, crononauta. Como siempre, tenemos aquí delante de nosotros el teclado de este cronovisor para hablar de la vida de Frances Glessner Lee, nacida en 1878 y fallecida en 1962. ¿Cuál es la fecha que nos propones esta semana para viajar en el tiempo? La fecha es el 13 de abril de 1942. Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor. Jesús, nos acercamos con sigilo, intuyo que es el taller, ¿no?, en donde trabaja Frances Glessner, y ahí la vemos rodeada de todos estos cachivaches, estas herramientas, confeccionando una vez más un diorama de esos escenarios del crimen que mencionabas antes, que hacía en esas casas de muñecas. Fíjate la muñequita del muerto que está ahí colgando, que parece que se ha suicidado, pero no se ha suicidado, tiene un zapato medio quitado. Es que está hasta el mínimo detalle, ¿no? Hasta el mínimo detalle. Sí, hasta las gotitas de sangre, hasta las lágrimas, está todo recogido ahí. Pues sí, yo creo que era el mejor sitio para venir con el cronovisor, porque, bueno, una bella aventurera no tuvo esta mujer, pero dentro de su casa, dentro de la casa de New Hampshire, en este segundo piso, en este taller de carpintería donde ella realiza estas casas de muñecas, pues bueno, ya has visto que la vemos con ese aspecto de abuelo entrañable, porque tiene ahora 64 años, parece que se parece a Jessica Fletcher, o más bien a Angela Lansbury, y claro, vemos que está rodeada, como tú bien decías, de cachivaches. Vemos una máquina de coser, de pegamento, tijeras, pinceles, retales, en fin, muchas figuras en miniatura, ¿no? Y esas figuras en miniatura pues son calcetines, vestidos, que por cierto, ella misma ha confeccionado. Hay camas, hay escaleras, hay complementos de baño, hay utensilios de cocina, espejos, tocadores, ventanas, puertas, alfombras, planchas, patatas, periódicos. Es que lo vemos todo, pero en miniatura. Es una casa de muñecas a escala 1:12 y claro, te llama la atención la cantidad de filigranas textiles y de mobiliario que estamos viendo. Está ahora confeccionando uno de los dioramas, vemos que hay otros que tiene ya totalmente hechos, llega a hacer 19 en toda su vida. Claro, 19, cada uno una obra de arte, evidentemente, porque fíjate la precisión. Es que vemos que ahora mismo está probando que las luces se encienden y se apagan. Vemos que las llaves giran en las cerraduras. Vemos que hay colillas en la mesa, que hay papeles tirados en el suelo, que hay alimentos enlatados en la despensa, que hay restos de comida en la encimera de la cocina. Es que vemos que hay cantidad de detalles en estas casitas que ella está construyendo con todo mimo, con esa obsesión, ¿no?, por el detalle, pero porque sabe que cada detalle es importante para que al ambientar estos crímenes reales, truculentos, imposibles, cuando llegue el investigador empiece a observar qué es lo que hay
pues como correcto, qué es lo que hay como anacrónico y cuál es la prueba que va a incidir en la persecución y en la resolución del crimen. Fíjate, hay un detalle muy curioso, porque de los 19 dioramas que ella hizo y que luego sirvió, ¿no?, para que el investigador siguiera los caminos de la lógica deductiva, observando los detalles. Recuerda que ella se basa mucho en Sherlock Holmes. Entonces ella lo que quiere es que el observador, que tiene un tiempo limitado, luego estos dioramas forman parte de este laboratorio de Harvard de criminología para que lo investigue. Bueno, pues de los 19 dioramas que ella hizo, 5 a día de hoy están sin resolver. Cuando ella murió, se llevó el secreto a la tumba, porque se pudo resolver muchos otros, pero no se sabe muy bien esos otros 5 en qué crímenes se basó y quién fue realmente el asesino. Es como que lo hizo con tanto detalle, o ahí dejó, ¿no?, una especie como de criptograma para que fuera resuelto en la posteridad. Pero la mayoría sí que se resolvieron y la mayoría fue tan reconocidos hasta el punto de que en 1944, cuando ella tiene 66 años, la nombran capitán de la policía de New Hampshire con el cargo de directora de formación. El primer cargo y el único que se dio a la policía como jefe de policía dentro de esta zona de New Hampshire. Fíjate, yo conocía a Frances Glessner pues por quizás el aspecto más... sí, iba a utilizar el término frívolo, sí, porque quizás no somos conscientes del valor, que es un poco lo que queremos reclamar, ¿no?, con este cronovisor del trabajo de Frances, en el sentido de que, claro, hacer una casa de muñecas tan detallada de la escena de un crimen, pues menudo entretenimiento, ¿no? Es algo que viene de la época victoriana, es algo que hacía la gente de dinero, etcétera, 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 ¿no? Pero no, la verdad es que supuso un trabajo y un giro también, lo vamos a ver ahora, en esas investigaciones forenses a partir de sus trabajos. Si te parece, Jesús, vamos a escuchar a María Valero. María G. Valero es la autora de un libro, La muerte en miniatura, publicado por la editorial Casiopea en 2019. Ella fue quien se puso en contacto conmigo, precisamente para, ¿por qué no?, podíamos hablar de este personaje tan maravilloso. Ella también es comisaria de una exposición que está intentando buscar un lugar en España, en Madrid también, para poder exhibir estos dioramas, y yo creo que merece la pena, ¿no? Desde aquí hacemos un llamamiento también a ver quién se puede hacer eco de este trabajo increíble, encomiable de Frances Glessner, que María G. Valero nos presenta de esta forma, haciendo una introducción, yo creo que brillante, sobre cómo comienza esa pasión y qué es lo que supuso en definitiva en la época. Frances siempre había sido muy aficionada a la creación de miniaturas. De hecho, había realizado anteriormente una reproducción de la Filarmónica de Chicago con cada uno de sus músicos e instrumentos. La afición por las miniaturas y las casas de muñecas era algo muy común entre las mujeres de la clase social, y la época de Frances era una labor típicamente victoriana. La aportación de Frances es sobre todo a la ciencia policial, aunque sea conocida como madre de la ciencia forense. Sus Nashville Studies, los pequeños escenarios con escenas de crimen, sirven como instrumento de aprendizaje para los futuros policías a partir de unos seminarios que ella organiza en la década de los 50. Su máxima obsesión era que los policías tuvieran una versión global y detallada de la escena del crimen, y a partir de ahí poder aprender a ver, que era una expresión textual de Frances de Glessner Lee. Frente a la investigación un tanto sherlockiana que parte del detalle a lo global, ella propone un cambio de paradigma yendo de lo global a lo particular. Jesús, lo decía yo antes, ¿no?, de dar paso a este corte. Quizás a simple vista puede sonar, ¿no?, a entretenimiento frívolo, mira qué tontería, mira que una casa de muñecas, patatín patatán, pero en realidad es lo mismo que se sigue haciendo en la actualidad, cuando los forenses, los detectives, los investigadores recrean en 3D, con un ordenador, la ubicación de la escena del crimen, qué es lo que había alrededor, la posición del cadáver, qué es lo que tenía a mano, qué es lo que no, dónde estaban las gotas de sangre, la forma de las gotas de sangre, todo ese detalle, sin un ordenador, lo hacía Frances Glessner con esa pericia y esa habilidad, ¿no?, y esa vista también, ¿no?, porque anda que no hay que tener buena vista para poder hacer todo eso con detalle. Supuso una verdadera revolución en la época. Sí, fue una revolución porque efectivamente dentro de estas herramientas forenses que tiene la medicina forense, claro, ha ido evolucionando a lo largo del tiempo.
pero se daban cuenta que cuando había que resolver un crimen, sobre todo en la zona que ella conocía, ella nace en Chicago, ella también se forma en Boston y también está en Harvard, se da cuenta de que muchas veces los crímenes no tienen un poco el criterio o no acuden al criterio de un médico forense, ¿no? No le dan importancia, se basan más en las fotografías, se basan más en que el agente de policía pues tenga la intuición, ¿no?, para hacer un rastreo de los distintos sospechosos, pero no miraban lo que es la escena del crimen, sobre todo eso, ¿no? Con esos detalles que cualquier antropólogo forense pues ve, ¿no? Ve cosas llamativas. Entonces, ella es lo que hace, bueno, ella y por supuesto Margrat, porque no lo olvidemos, ¿no? Margrat es como su mano derecha, es el que le impulsa. También él era médico forense y introduce, ¿no?, a Glessner en este mundo de la criminología. Entonces, lo que hace Margrat y Glessner, realmente, al darse cuenta de que hay elementos que no tienen en cuenta, ¿no?, los policías, se encargan de formar a doctores en medicina para que se conviertan en forenses y empiezan a impartir conferencias y seminarios, precisamente para ver esos detalles, ¿no?, que suelen pasar desapercibidos. Y ponen en marcha esta iniciativa porque creían que estas investigaciones policiales no se tenía en consideración al forense de turno. Bueno, pues efectivamente lo que hacen con su dinero y sobre todo con su experiencia y sus conocimientos es crear el primer departamento de medicina legal en Harvard, sufragado evidentemente por Frances, y a día de hoy se sigue utilizando esta herramienta didáctica. Y también, como no, la Biblioteca Margrat de Medicina Legal, donde aparece, bueno, uno de los mejores compendios de medicina legal y de medicina forense. Entonces, te quiero decir que eso es el gran valor que tiene. De hecho, María Valero, en La muerte en miniatura, esta obra que es imprescindible, ¿no?, para conocer la vida de Frances Glessner Lee, pues incide mucho en ese aspecto, ¿no?, de que hay que fijarse en estos pequeños escenarios de muertes inexplicables, porque realmente así se llamaban estos dioramas. Esta revolución para la criminología, porque supuso incluir una herramienta más, además de la fotografía en la escena del crimen, además de detectar la hemoglobina, ¿no?, que también se hizo a partir de 1853, además de los análisis toxicológicos, que por cierto, el pionero fue un mallorquí, que fue Mateo Orfila, y además del examen de las huellas dactilares. Por ejemplo, desde Jack el Destripador es cuando se empieza a tomar en cuenta las huellas dactilares. Hasta ese momento nada, si no, Jack el Destripador ahora no sería un enigma. Si lo hubiera destripado, y nunca mejor dicho, quién era la identidad de este personaje siniestro, si hubiéramos tenido en aquel momento las herramientas que tiene ahora un médico forense. O sea que lo que hizo tanto Frances Glessner como Margrat es eso, poner a disposición del departamento de policía pues unas herramientas, en este caso unos dioramas, para que sobre todo ejercieran el poder de la observación, que es lo que hacía Miss Marple, que es lo que hacía Sherlock Holmes. Y entonces desde ese momento cambió la perspectiva, y cambió la perspectiva porque lo estaba haciendo alguien como Glessner, que sabía perfectamente las bases de la criminología. La verdad es que era un trabajo que hoy en día nos puede sorprender, pero en aquella época era un trabajo, una labor muy victoriana, ciertamente común en ciertos grupos de mujeres. Y cuando, tras muchos años de relación con Margrat, el forense, de relación de colaboración y amistad, le propone la creación de estas miniaturas, no le sorprende. Son miniaturas que al final son recreaciones de casos en los que él participó y que le plantearon serias dificultades. La creación de estos escenarios era una manera de poder darle una solución a esos casos que en algún momento podían haberle obsesionado. Otro de sus propósitos era cambiar la ley, lo que consiguió en unos cuantos estados, para que la figura del médico forense ganara en protagonismo y que hubiera una comunicación fluida entre policía y expertos en medicina forense. En ese sentido sí que se puede llamar madre de la ciencia forense, porque plantea esta colaboración, plantea cambiar la ley y básicamente con la idea de que esto ayudaría a facilitar el trabajo de todos. Ya llevado con un cierto humor, después de la cantidad que ella dona de su herencia a la Universidad de Harvard, pues no sorprendía nada, no sorprendía que planteara pequeños escenarios, no sorprendía que trabajara con miniaturas de muñequitos y no hubiera sorprendido
Nada de nada, digamos que estaban completamente entregados a la causa. Escuchábamos de nuevo la voz de María G. Valero, autora de este libro La muerte en miniatura, publicado por la editorial Casiopea en 2019, una obra de referencia para conocer y descubrir la figura de nuestro protagonista principal en este cronovisor, que es Frances Glessner, esta mujer forense, podríamos decirlo así, con un método de trabajo tan singular que era la recreación de escenas del crimen por medio de dioramas, de maquetas, de casas de muñecas, algo muy victoriano, algo aparentemente infantil, con esa escala 1:12, pero que desde luego ayudó enormemente al estudio y a tener una visión de conjunto de estos crímenes para poder ayudar a resolverlos. Jesús Callejo, ella fue pionera, fue quizás uno de los nombres más conocidos, ¿no?, dentro de los estudios de la criminología, ¿no?, pero no fue la única, ¿eh? Luego, a partir de ahí, nosotros incluso tenemos amistad, ¿no?, con algunos de ellos, como por ejemplo con Miguel Botella, que son personas capaces de leer y de hablar con un muerto, ¿no? Algo aparentemente contradictorio, pero yo, por ejemplo, tú y yo conocemos muy bien a Miguel Botella, del Departamento de Antropología de la Universidad de Granada, que es precisamente eso, capaz de hablar con los muertos. Y lo ha dicho alguna vez en alguna entrevista, sí, también. Claro, sí. Luego tiene que explicar, ¿no?, la respuesta a este titular, pero bueno, evidentemente el que le conoce a Miguel Botella pues sabe perfectamente a qué se refiere, ¿no? De hecho, él está muy relacionado también con las patologías de momias egipcias. Cada cierto tiempo se va a Egipto precisamente porque le llaman para eso, ¿no?, para que vea de qué enfermedad murió un determinado noble o una determinada princesa egipcia. Pero es verdad que también le llaman para muchísimas cosas, ¿no?, dentro de esos foros en México, en Colombia, donde se habla de criminología, pero relacionado con algo que es muy importante y además muy inquietante, que son esas fosas comunes que de vez en cuando se encuentran. Entonces a él le llaman para que identifique, ¿no?, algunos de esos muertos que se encuentran en las fosas comunes. Y él ha investigado también, igual que por ejemplo José Antonio Lorente, catedrático de Medicina Forense de la Universidad de Granada, muchos casos históricos, que eso a ti y a mí nos interesa, Nacho, y es resolver a través de técnicas forenses, de la genética, del ADN, resolver pues asuntos que tienen que ver con la historia, que tienen que ver con personajes famosos, sean pintores, sean escritores, sean reyes, porque gracias a esa genética, pues una herramienta complementaria de la antropología, pues están resolviendo, pues eso, muchos enigmas históricos que ya no lo son. El caso, por ejemplo, de Miguel Botella, cuando resolvió lo de el príncipe de Viana, ¿no?, que la momia que se había conservado en el monasterio de Poblet, y luego se descubrió que de los 3 trozos que se compone la momia, ninguno era del príncipe de Viana. En el caso de José Antonio Lorente, todavía es mucho más mediático, ¿no?, la proyección que él ha tenido, por ejemplo, porque estuvo implicado en los restos de Colón. Al final demostró que esos pequeños restos de Colón que están en la Catedral de Sevilla correspondían efectivamente a Colón. Y precisamente el otro día que hicimos el programa especial en Zaragoza sobre el Papa Luna, tuvimos la oportunidad, Jesús, de comer junto con Salvador Baena, médico forense también, que estudió los restos del Papa Luna. Yo lo tenía sentado a la izquierda. La verdad es que fue una comida absolutamente deliciosa, hablando de muertos y de cadáveres y de asesinatos. O sea, yo tengo una especie de pasión oculta, ¿no?, que son estos documentales de crímenes en televisión, los Forensic Files, ¿cómo se tradujeron en España? Los crímenes imperfectos. y que me apasiona, ¿no? Desde niño me ha apasionado siempre todo lo relacionado con el mundo del crimen, y con él estuvimos ahí hablando en esa comida de la importancia del ADN, y yo le preguntaba, ¿no?, si realmente se puede extraer ADN antiguo de una momia, ¿no?, pues por todos los inconvenientes que hay, y recuerdo que me decía que es difícil, pero claro, se tienen que dar una serie de circunstancias. Me ponía un ejemplo de un compañero suyo que totalmente aséptico, con una máscara, con un gorro de baño de estos que se ponen para que no caigan pelos, cabellos ni nada, con guantes, con la bata, cubierto totalmente. Tomó una muestra de ADN de un individuo, lo colocó en el aparato y salió su propio ADN.
La PCR, que es un término que nosotros conocemos ahora por lo de la COVID-19, pero los que somos un poco avezados en el mundo del crimen, la PCR es algo más viejo que la polca. Pues me decía que en la PCR salió multiplicado el ADN de este investigador, y yo le preguntaba por qué. Y dice, pues Nacho, es que es súper sensible, y a nada que tú te muevas un poco, o sea, una partícula de tu piel sale volando y cae en la muestra. Claro. O sea, fíjate que, claro, nosotros no lo vemos, ¿no? Pero en el momento en que giras un poco la cabeza de derecha a izquierda, estamos sacando, aflorando al exterior células nuestras que, además, en estas tomas de ADN, la PCR lo que tiende a hacer es replicar el ADN más moderno, el mejor conservado. Y es por eso muchos datos salen mal, ¿no? Y por eso las críticas que hay a las muestras que se realizaron con la familia de Tutankamón, porque salían cosas que no tenían mucho sentido, ¿no? Todo ello ha cambiado mucho, ¿verdad, Jesús? Y desde nuestro punto de vista, que lo hemos abordado muchas veces aquí en el programa, ayuda a conocer y a poner rostro, ¿no?, a muchos de esos personajes de la historia, como Colón, y que tan llamativos son en definitiva, ¿no? Y luego también está Paco Echevarría, ¿verdad?, que trabajó con los restos de Cervantes, o por lo menos lo que quedaban de él, ¿no? Sí, lo que quedaba de él. Bueno, al final no se llegó a una identificación 100%, ¿no?, porque se encontraron restos de 16 cadáveres, entre ellos también el de la esposa de Cervantes, pero bueno, sí, más o menos se determinó con una probabilidad muy alta del 90 y tantos % que lo que estaba allí enterrado en el monasterio de las Trinitarias en Madrid, pues eran restos de Cervantes, por un tipo de pruebas más indirectas, porque evidentemente conseguir el ADN como tal de Cervantes con ese batiburrillo de huesos era difícil, pero bueno, sí se puede decir que en el convento donde realmente le enterraron, sí que ahí sigue Cervantes. No se puede decir lo mismo de Lope de Vega, o no se puede decir lo mismo de Calderón de la Barca, o no se puede decir lo mismo de Velázquez, que no sabemos dónde están sus restos todavía. O sea que por lo menos en ese sentido es un poco privilegiado. Y efectivamente lo hizo Paco Echevarría, también le conocemos, antropólogo forense vasco, y que además tiene en su haber pues 8.000 exhumaciones de fosas, por ejemplo, de la Guerra Civil. También, por ejemplo, determinó que Salvador Allende se suicidó y no fue asesinado, ¿no?, en 1973 con el golpe con el golpe de Estado. En fin, muchos de estos enigmas a mí me fascinan porque, claro, es como una herramienta perfecta para que muchas de las cosas que desconocíamos, por ejemplo, de Tutankamón, el caso de Tutankamón, hay que hablar de Clyde Snow, ¿no?, un antropólogo forense estadounidense que determinó un poco pues las causas al final de la muerte de Tutankamón, que tú sabes bien, que al final sabes que se hablaba de que le habían dado un golpe en la cabeza, ¿no?, porque había una esquirla en su cráneo, y luego se ha demostrado que no, que tuvo que ver más con un accidente, con un carro de combate. Y es gracias pues a eso, a especialistas como Clyde Snow, que por cierto es el fundador del equipo argentino de antropología forense. Pero también es que dentro de nuestros pioneros en España, es que no nos podemos olvidar de José Manuel Reverte Coma, al que también llegamos a conocer. Sí, claro, sí. Un personaje curiosísimo, es una especie también como de Glessner, pero en hombre, y porque yo ya le conocí mayor, ¿no?, una persona así también como muy entrañable, pero que te hablaba de la muerte y te hablaba de las momias y te hablaba de los asesinatos con una naturalidad como el que te habla de un partido de fútbol, ¿no? Y él es el creador del Departamento de Medicina Legal de la Universidad Complutense de Madrid, y sobre todo de ese museo que te ponía los pelos como escarpias. Tiene un museo que yo recomiendo a todos los que nos están escuchando que se acerquen a la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid, en donde está este museo Reverte Coma, que hoy lleva un poco su nombre, que es un museo de medicina forense, y en donde podemos encontrar gente que ha aparecido, bueno, restos de gente que ha aparecido muerta, informaciones, cadáveres. No es una cosa, a ver, no es no voy a decir que no es un museo para toda la familia, por así decirlo, pero tampoco es un museo gore, ¿eh? Eso hay que decirlo también. No es un museo desagradable, está todo expuesto de una forma científica, y no hay tampoco, yo no recuerdo, ¿no?, que hubiera fotografías así demasiado escandalosas, ¿no? Es más ver los restos en una vitrina de unos yo recuerdo una mujer que había aparecido en su casa y la habían devorado los animales que convivían con ella, porque murió y los pobres animales no tenían nada y acabaron con ella, y lo que quedaba pues era no solamente los huesos y bueno, pues una especie de muestrario de los objetos que habían quedado de ella, ¿no? Que bueno, pues
todo eso son elementos físicos, ¿no? que abarcan este museo y que ayudan un poco a reconocer el labor de estos forenses. Y me habías propuesto también, Jesús, ya con esto acabaríamos este cronovisor, hablando de Philippe Charlier, ¿no? Otro de los grandes forenses, en este caso francés, ¿no? Que estudió una vez más un personaje histórico que era Juana de Arco. Exactamente, estudió unas supuestas reliquias de Juana de Arco que aparecieron en un anaquel al final del siglo XIX y donde ponían que eran reliquias de Juana de Arco, unos huesos y un trozo de madera. Entonces se supone que era de la estaca donde la habían quemado y los huesos corresponderían a ella. Nada más lejos de la realidad. Philippe Charlier era una época en la que también, en fin, se quería poner en importancia a Juana de Arco, que por entonces se había olvidado un poco su figura, ¿no? Entonces, como que estas reliquias falsas, porque al final se demostró que eran huesos de gato y además huesos de momias egipcias, ¿no? Muy anterior a la época de Juana de Arco. Pero para que veas un poco, era el tráfico de reliquias que había en aquella época, muchas veces para ensalzar los valores de algún personaje que se quería que la Iglesia pues le tuviera una especial veneración, con lo que supone también de beneficios económicos, porque si hay una reliquia de un determinado santo o santa, pues hace que más gente vaya allí. Pero también Philippe Charlier ha estado implicado, por ejemplo, pues también en estos casos históricos, en estos enigmas relacionados con personajes como Enrique IV, que se encontró su cabeza en casa de un jubilado. El pobre hombre también tuvo una serie de peripecias post-mortem y al final demostró que esa cabeza pues correspondía a este monarca, Enrique IV. O el caso de Agnes Sorel, una de las... se puede decir que es la primera amante oficial reconocida en una monarquía francesa. Se demostró que había muerto por mercurio porque la habían envenenado, se la habían quitado en medio porque tuvo mucha relevancia histórica. En fin, Philippe Charlier, prácticamente casi todos los casos que tienen que ver con reyes o con personajes de la monarquía francesa desde la Edad Media hasta prácticamente el siglo XVIII, sí que él ha estado implicado. Por eso a mí me encanta cada vez que aparece algún libro suyo, porque demuestra, y además con datos fehacientes, lo que hay de verdad o mentira de lo que se ha dicho sobre determinados personajes. En el caso, por ejemplo, de Napoleón, ya sabes que también se dijo que la habían asesinado y al final no, se demostró claramente analizando un mechón de pelo. Él había muerto de un cáncer gástrico, ¿no? De un cáncer de estómago. En fin, todo este tipo de elementos yo creo que son importantes tenerlos en cuenta, porque a los que nos gusta la historia y sobre todo a los que nos gusta dilucidar ciertos misterios, ahora mismo la antropología tiene una ayuda imprescindible, que es en la genética, que es en el ADN, un gran bisturí para poner luz en muchos casos oscuros de estos enigmas históricos. Es apasionante el estudio forense, el estudio de los muertos, que aparentemente no puede ser algo frío, lejano. En el momento en que no se tiene una relación directa con el cuerpo que tienes delante de ti, pues todo es mucho más sencillo, ¿no? Imagino que cualquier médico forense, si estudiara a un familiar, pues sería totalmente distinto, ¿no? Frances Glessner Lee se caracterizó precisamente por ser pionera, no solamente por ser mujer. El hecho de que una mujer se adentrara en este mundo ya era absolutamente singular y original en una época. Recordemos, pues allá por la década de los años 30, 40, 50, ya fue pionera un poco en este tipo de investigaciones, sobre todo a partir de los 50, con esos dioramas y esas máquinas iba a decir máquinas para estudiar, ¿no? los escenarios del crimen. Pero hubo otros mucho después, pero desde luego no tienen la genialidad que tuvo la protagonista de nuestro cronovisor, Frances Glessner Lee. Jesús Callejo, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchísimas gracias a ti, Nacho, y a la espera de que por fin podamos ver in situ, en vivo y en directo, esos dioramas expuestos, que realmente sería un logro tanto para esta mujer en la memoria de Glessner como para todos los que vamos a tener el privilegio de contemplar en detalle esos dioramas. Así que un fuerte abrazo y nos vemos en la exposición o en el próximo cronovisor a elegir. Hasta pronto, Jesús. Hasta pronto. Suscríbete a Ser Historia. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser los domingos a la 1:30 de la madrugada. Cadena Ser. La radio.